Espíritu lindo venga a edificar, venga a consolar, y si es necesario, Señor, que nos exhorte, dispuestos estamos a recibir tu exhortación. En el nombre de Jesús, damos gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, precioso Espíritu Santo. ¿Cuántos le dan una ofrenda de palmas al Señor, mis amados hermanos? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios me los bendiga una vez más, y les pido en el amor del Señor, como siempre, ¿verdad?, que puedan poner atención, mis amados hermanos, porque quiero hablar de un tema, al igual que todos, muy importante, muy vital, mis amados hermanos, y espero yo, con la ayuda del Señor, pues que esta palabra nos haga reflexionar, y que ustedes y yo pues meditemos, como lo acabo de decir, reflexionemos y logremos entender el porqué, mis amados hermanos, de muchas cosas que a veces nos pasan y ustedes y yo no logramos entender a totalidad el por qué me pasa esto. Amén. Entonces quiero hablar con la ayuda del Señor de un tema que lo hemos titulado las ataduras del creyente. ¿Cuál es el tema? Muy bien, las ataduras del creyente. Amén. Ojo, mis amados hermanos, que no estoy diciendo las ataduras de cualquier persona. Miren, algún día y a su tiempo lo vamos a explicar, pero en este evangelio, en esta relación que ustedes y yo tenemos con el Señor, amén, hay niveles, mis amados hermanos, en los cuales pues uno comienza, ¿verdad? Y lógicamente pues va alcanzando un nivel mayor. Por ejemplo, los que estamos casados, mis amados hermanos, pues definitivamente, ¿verdad? O sea, si nos casamos fue porque con esa persona que nos casamos vimos, qué sé yo, escogimos, pues estoy utilizando varias palabras, el Señor nos habló, pero simple y sencillamente él o ella, pues algo diferente tenían al montón de personas que pudimos haber conocido. Pero lógicamente, ¿verdad?, no creo yo que haya pasado, simple y sencillamente hoy como varón la vi y en el mismo momento que la vi le pedí matrimonio. ¿Así pasan las cosas? No, dice. Amén. Pues normalmente no. Amén. ¿Por qué? Porque de alguna forma es ilógico, mis amados hermanos. ¿Cómo le voy a pedir yo matrimonio a alguien que ni conozco? Amén. ¿Es lógico, sí o no? ¿Es lógico? No, no es lógico. Amén. Entonces, ¿por qué les digo esto, mis amados hermanos? Porque en esto que vamos a hablar de las ataduras del creyente, es igual. Hay niveles, hay dimensiones. No vamos a hablar de lógica, lógicamente, pero hay cosas, mis amados hermanos, que conforme el paso del tiempo, pues valga la redundancia, va pasando, amén, ustedes y yo vamos adquiriendo nuevas cosas, nuevos niveles, nuevas dimensiones, pero en este punto vamos a hablar de el creyente, amén. Pues que de alguna u otra forma, para estar en este lugar, se necesita creer, mis amados hermanos, amén. Por lo menos creer en el que los que están al frente, pues por lo menos tienen algo de Dios, aunque no nos conozcan. Bueno, vamos a ir a probar. Por lo menos creer que si ustedes o yo venimos porque alguien nos invitó, bueno, me están invitando a algún buen lugar. Amén. ¿Se dan cuenta? Hace falta creer para estar en este lugar. Amén. Pero en ese nivel, mis amados hermanos, uno empieza en esta carrera que uno la termina como heredero, siendo nada más un oyente. Ok, yo voy a ir, yo oigo, pues si me gusta, yo les digo, así fue como yo empecé. Yo llegué a la iglesia siendo un oyente, me gustó y luego creí, me quedé y hasta la fecha pues llegué a ser pastor. Pero en esos niveles que solamente se los voy a mencionar a su tiempo, algún día los explicaremos cada uno, uno empieza siendo un oyente, luego pasa a ser un creyente, amén. Luego de creyente, mis amados hermanos, uno pasa a ser discípulo, amén. Ya no le basta a uno creer, sino pasa a un nivel que se llama ser discípulo. Luego de discípulo, mis amados hermanos, pasa a una dimensión que se llama el ser amigo del Señor, amén. Y luego de amigo, escuchen bien, pasa a ser hijo, y luego de hijo pasa a ser heredero. O sea, hay por lo menos 6 cosas que les mencioné, pero ¿cómo empezó todo? Siendo un
oyente. Y el segundo nivel es ser creyente. Ya les mencioné los otros niveles: discípulo, amigo, hijo y heredero. Amén. ¿Cuál es el problema? Muchas veces en muchas relaciones ministeriales, de que a veces la persona, mis amados hermanos, vamos a decir, es amigo. Amén. Y quiere que le den trato de hijo. O sea, ¿se le puede tratar a un amigo como se trata a un hijo? O sea, definitivamente no, ¿verdad? Y ese es el problema, de que muchas veces ustedes y yo no logramos identificar en qué nivel estamos, mis amados hermanos, y por eso estoy hablando acá de las ataduras del creyente. No estoy hablando de las ataduras del oyente, ni del discípulo, ni del amigo, ni del hijo, ni del heredero, sino del creyente. O sea, es una persona que apenas, mis amados hermanos, acaba de creer. Y aunque tal vez no sea apenas, amén, pero por lo menos ya cree. ¿Cree en qué? En el Señor Jesús. Cree, mis amados hermanos, que el Señor Jesús murió, resucitó, amén. Lo que hablábamos el día miércoles con lo de la alabanza, que el apóstol Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde: esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Amén. Bueno, entonces espero estarme dando con esta breve explicación. Amén. Y quiero que me acompañen, por favor, al libro de Juan. Amén. Si tienen sus Biblias ahí, abran sus Biblias conmigo, por favor, en el libro de Juan, capítulo 11 y versículo 5. Bueno, vamos a leer varias cosas ahí en el capítulo 11 de Juan. Amén. Pero por lo menos ahorita vamos a leer el 11:5. Quiero hablarles, con la ayuda del Señor, mis amados hermanos, de un hombre. Si ya están ahí, me imagino que ya se dieron cuenta de quién, que se llama, ¿cómo se llama? Juan 11:5. Nadie trae Biblia, mis amados hermanos. Muchas gracias, amén. Les aconsejo que traigan su Biblia, mis amados hermanos. Y Jesús amaba a Marta y a su hermana era María, y a Lázaro. Entonces, ¿cómo se llama el hombre del que vamos a hablar? Lázaro. Vamos a hablar un poquito de Lázaro, mis amados hermanos. Que Dios nos perdone y que nos perdone Él, porque vamos a hablar un poquito mal de Él. Pero qué bueno, ¿verdad?, que Él se comportó de esa forma, para que nos sirva a nosotros como espejo y podamos ver y entender de que hay cosas, mis amados hermanos, que pues definitivamente tienen que cambiar en nuestras vidas. Porque repito, a veces pareciera como que las cosas no me salen bien. Quiero alcanzar, por ejemplo, en la puerta, pero imagínense, y si yo estoy atado aquí, ¿cuándo voy a alcanzar la puerta? Nunca, ¿verdad? ¿Hasta qué? Si estoy atado, hasta que me desate, ¿verdad? Hasta que rompa la atadura. Entonces eso es algo que ya nos vamos entendiendo, del por qué muchas veces quiero lograr algo, pero no puedo, o lo intento de nuevo y otra vez tropecé de nuevo con la misma piedra, dijo alguien por ahí. La misma piedra, la misma situación. ¿Por qué? Si lo estoy intentando de hacer de una forma diferente, ¿por qué vuelvo a cometer el mismo error? Porque muchas veces hay ataduras, y eso es lo que vamos a hablar. Ok, entonces dice ahí Juan 11:5, luego nos vamos a ir a Juan 11:11, y ahí vamos a estar en el capítulo 11 del libro de Juan. Dice, quiero que vean esto. Y Jesús amaba a Marta, su hermana era María, y a Lázaro. Entonces Lázaro era un hombre amado por Jesús. Amén. Eso es lo que yo quiero que tengamos claro. Pregunto, ¿será que el Señor te ama, mi amado hermano? ¿Será que Jesús te ama? ¿O será que solo el hermano de la par? No, yo creo que el Señor nos ama. Y como hay una frase que mi esposa utiliza mucho, por eso es que ustedes y yo no podemos, mis amados hermanos, desearle mal a nuestros enemigos, o a aquel que no es enemigo pero que nos hizo un daño. ¿Por qué? Porque la misma misericordia que Dios tiene con nosotros, también la va a tener con las demás personas. ¿Por qué? Porque todos, mis amados hermanos, somos criaturas de Dios, creados por Dios, creación de Dios. Amén. No todos son hijos, pero sí todos son criaturas. Y Dios, dice la Biblia, miren, no me quiero mover porque estoy aquí ante las cámaras y no solo van a oír la voz, pero ya me están dando ganas. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque la Biblia dice, en una cita muy conocida por nosotros, Juan capítulo 3, versículo 16,
que de tal manera amó Dios, ¿a qué dice? Al mundo. Eso es lo que dice nuestra versión, pero el original dice al cosmos. O sea, no es lo mismo hablar de un mundo o hacernos la idea del planeta Tierra a hablar del cosmos. Amén. Entonces el original dice que de tal manera amó Dios al cosmos que dio a su Hijo, para que nadie de los que en Él creen se pierdan, sino también que tengan vida eterna. Entonces cuando habla de cosmos está hablando de que Dios ama a todo lo que Él ha creado. ¿Y qué es lo que Él ha creado? Todo. Amén. Entonces Dios nos ama definitivamente, así como ama a Marta, así como ama a María, así también ama a Lázaro. ¿Y saben qué tremendo? Que Marta, mis amados hermanos, significa amargura. Miren, aunque la gente sea amargada, Dios la ama. María, que es la hermana, María significa rebeldía o rebelión. Aunque la gente sea rebelde, Dios la ama. Y saben qué tremendo, mis amados hermanos, que de estos tres, porque estos tres eran hermanos, que Lázaro era muy desentendido. Lázaro era, no sé, tal vez alguna vez nos pasó, como dijo alguien por ahí, a mí también me pasó, digo por ahí, yo por ahí tuve un amor, por eso ya no. Pero a mí también me pasó, mis amados hermanos, que me hablaban de Jesús y yo no quería saber nada. Mis papás me decían, vamos a la iglesia, y yo no quería saber nada. Entonces Lázaro era más o menos así, que Jesús entraba por la puerta y entre que Jesús entraba, él se salía por la ventana. Ustedes y yo, cuando vemos a estos tres hermanos, la mayoría de veces siempre estaban Marta y María, pero la Biblia dice que eran tres. ¿Y Lázaro dónde estaba? Lázaro se salía, Lázaro se escapaba y calculaba ahí, mandaba un WhatsApp, ya se fue Jesús, ahorita se va, y aparecía Lázaro. Así era Lázaro, mis amados hermanos. ¿Y saben qué es lo que me sorprende? Marta, amargura. María, rebeldía. ¿Y qué creen ustedes que significa Lázaro? El que se escapaba, el que no quería. Pero cuando el Señor se lo agarró. Lázaro significa al que Dios ha ayudado. ¿Tiene otro significado? Bueno, vamos a verlo acá mejor. Asistencia de Dios. Amén. Imagínense cuál es el significado de Lázaro. Lázaro, mis amados hermanos, no significa amargura. Lázaro no significa rebeldía. Lázaro significa al que Dios ha ayudado, el que ha recibido la asistencia de Dios. Y con todo respeto, pero aunque nosotros hubiéramos sido amargados, Dios nos ama. Aunque hubiéramos sido rebeldes, Dios nos ama. Y aunque hubiéramos sido de aquellos que nos escapamos cuando nos hablaban de Jesús, Dios nos ha ayudado. ¿Sí o no? Dios nos ha ayudado, Dios no nos ha dejado, Dios no nos ha soltado, mis amados hermanos. Entonces a todos aquellos Lázaros, decimos presente, les va a llegar su día. Pero ¿qué pasó con Lázaro, mis amados hermanos? Lázaro estaba atado. Era un creyente, pero Lázaro estaba atado. Entonces muchas veces, mis amados hermanos, repito, porque yo no puedo alcanzar aquello que me he propuesto, si lo he intentado una, lo he intentado otra, o es más, como ya me ha ido mal, ya mejor lo dejo de intentar. Y tal vez ahí está la opción presente frente a nuestras narices, con todo respeto, como lo dicen, pero no, yo ya no lo intento. ¿Por qué? Me va a pasar lo mismo, me van a hacer lo mismo. Dice otro corito por ahí, en cuestión de amores nunca aprenderé, dice. Pero bueno, por ahí hay que ministrarlo, para que sea suelto de esas ataduras. Entonces les digo esto, mis amados hermanos, ¿por qué muchas veces nos cuesta? Porque hay ataduras. ¿Y qué hay que hacer con esas ataduras? Pues soltarlas, romperlas, amén. Entonces, aunque seamos muy amados, por eso quiero hacer este énfasis, Lázaro era amado. O sea, Lázaro no era cualquier persona, era un amado. Y tú y yo también. Vamos al versículo 11 de Juan, siempre. Juan 11:11 dice: dijo esto y después de esto añadió, vean lo que dice Jesús, nuestro amigo Lázaro. O sea que ¿cómo veía Jesús a Lázaro? Como un amigo. ¿Y saben qué es lo tremendo? De que hay dos citas en la Biblia de dos personas a las que Jesús les dice amigo. Y una es Judas, imagínense quién, Judas el traicionero, el Iscariote, y otra
es Lázaro. ¿Seremos amigos del Señor, mis amados hermanos? Pues definitivamente, ¿verdad? Para poder creer en Él, se necesita tener una amistad, una relación. Pero vean lo que dice acá. Se ha dormido, pero voy a despertarlo. Ok, ¿qué pasó ahí en el contexto, en los textos que no estoy leyendo? Pues la Biblia muestra que Lázaro se enfermó, escuchen esto, y se murió. Miren qué tremendo. Aquel al cual era amado por el Señor, el que era amigo del Señor, se enfermó y se murió. Entonces le mandan a decir a Jesús: Jesús, tu amigo Lázaro se enfermó. Y Jesús dice, imagínense esto, mis amados hermanos, dice que cuando él recibió la noticia, me parece que él estaba en un lugar llamado Betania, y se quedó 2 días más predicando ahí. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros que nos dice, mira, tu amigo, y mencionan el nombre del amigo, se enfermó? Pero esa enfermedad, repito, le produjo la muerte. ¿Qué hubiéramos hecho? Probablemente vamos. Gracias. Y lo buscamos. Pero dice la Biblia que ¿qué fue lo que hizo Jesús? Se quedó 2 días más, dice, predicando. Y entonces viene Jesús y dice: nuestro amigo Lázaro se ha dormido. Pero los discípulos pensaban de que Lázaro en realidad se había dormido. Y entonces, como Jesús se dio cuenta de que no le entendían, le dicen: no, Lázaro se murió. Entonces ya ellos reaccionaron, y como sabían que era su amigo, no lo iban a dejar solo, y agarraron camino. Ustedes esta cita ya se la saben. Cuando él llegó, la Biblia muestra que salió Marta a decirle: si hubieras estado acá, Lázaro no hubiera muerto. Luego sale María y le dice lo mismo. ¿Amén? ¿Y dónde estaba Lázaro? En el sepulcro, ya estaba muerto. Vean esto. Y ahora vamos a Juan 11:43. Dice: habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz y dijo: Lázaro, ven fuera. Ay, pastor, cállese, para que salga Lázaro. Te dice la Biblia que Jesús gritó con fuerte voz y dijo: Lázaro, ven fuera. Pero cuando ustedes se ven, ¿en dónde estaba Lázaro? Estaba dentro de un sepulcro. Ok. Versículo 44. Y el que había muerto salió. Gloria a Dios, decimos amén. Pero vean que dice: los pies y las manos atados con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. O sea, imagínense, si salió con el rostro envuelto, si alguien no lo conocía y lo veía salir, ¿qué hubieran pensado que era? Una momia, ¿verdad? Y si estaban ahí, porque la Biblia dice que había una multitud viendo, y ya después en el contexto dice el Señor Jesús orando: Señor, le dice al Padre, yo sé que tú siempre me escuchas, pero alcé la voz para que estos que están acá al ver crean. O sea, gritó para que todos ¿quién es ese gritón? Y cuando vieron quién estaba gritando, pusieron atención a qué estaba gritando, y cuando vieron al que llamó, salió. Pero ¿y si no lo conocían? Y lo veían vendado, ¿quién iban a decir que era? Seguramente todos se hubieran quedado ahí, tal vez hubiéramos estado nosotros ahí con la expectativa, pero ¿y quién es ese? Y luego dice: y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadlo y dejadlo ir. Entonces, ¿cómo salió Lázaro de la tumba? Amarrado. Salió atado de manos, de pies y del rostro. Y Jesús dijo: desátenlo. Desátenlo. Entonces, esto es figura, mis amados hermanos, de cómo estábamos nosotros antes de Cristo. Dice la Biblia que antes de Cristo, antes de haberle abierto nuestro corazón al Señor, ustedes y yo estábamos muertos en delitos y pecados. Amén. Pero Él vino, nos llamó por nombre, le abrimos el corazón, lo recibimos, revivió nuestro espíritu, pero el alma queda atada. Y ahora Él dice: desátenlo. Jesús lo resucitó,
Amén. Y le dijo a sus discípulos, vayan y lo desatan. Entonces acá definitivamente ustedes y yo ya le hemos abierto nuestro corazón al Señor, somos creyentes, decimos amén. Pero ahora hay que tratar con esas cosas del alma. ¿Qué es lo que hacen muchas veces esas cosas del alma? Que ustedes y yo permanezcamos atados. ¿No les ha pasado a veces, mis amados hermanos, de que tal vez hicimos o dijimos algo? Tal vez más nos tardamos en hacer o en decir que en arrepentirnos. Por ejemplo, mejor no hubiera dicho eso. Mejor no hubiera hecho eso. Mejor no hubiera ido a aquel lado. ¿Les ha pasado o no? ¿Por qué creen que nos pasa eso? Porque hicimos algo como consecuencia de una atadura en el alma. Entonces, ¿qué hay que hacer? Desatarlo. ¿Para qué? No para hacerlo sin remordimiento o sin arrepentimiento, sino para ya no hacerlo. Entonces, muchas veces, mis amados hermanos, repito, resultamos haciendo y diciendo cosas o pensando cosas que ni se nos deberían haber pasado por la cabeza. Pero ¿por qué pensamos en muchas cosas malas o negativas? A veces porque hay ataduras aún. Ok, vean esto. Ahora Juan capítulo 12, versículo 2. Dice, y le hicieron una cena allí a Jesús, y Marta servía, escuchen la diferencia, pero Lázaro era uno de los que estaban con él. ¿En dónde estaba? En la mesa. ¿Y dónde estaba Lázaro antes, mis amados hermanos? Cuando tenía ataduras, ¿dónde estaba? Se salía. Jesús llegaba y él se iba, pero cuando lo desataron, Jesús llegaba, y miren qué tremendo, y él se sentaba a la mesa. ¿A qué se sentaba a la mesa? A comer, a tener comunión con el Señor, a tener intimidad con el Señor. O sea, la vida a Lázaro, mis amados hermanos, literal y espiritual y almáticamente le cambió. ¿Pero por qué? Porque lo desataron de esas ataduras. Ahora bien, vean, quiero leerles algo acá y les pido que estemos orando, mis amados hermanos, para que el Señor nos provea, aunque sea una 32. No, mejor una ¿de cuánto? Es que miren, la vez pasada había una hermana, ella le oraba al Señor por un terreno. Señor, un terreno y un terreno. Y un día dijo, aunque sea en la orilla de un barranco, Señor. ¿Y qué creen que pasó? Hasta la fecha vive en la orilla de un barranco. Y entonces ella daba su testimonio y luego, ¿y por qué no le pedí en el centro? Entonces mejor, no aunque sea una 32, aunque sea una 60. Para que ustedes puedan ver lo que yo tengo acá. Vean, pues, entonces dice acá, ¿qué vamos a ver ahorita? Los dos significados del nombre Lázaro. ¿Qué significa Lázaro? Ya se los dije, ¿verdad? Al que Dios ha ayudado, pero también significa asistencia de Dios. Voy a leer rápido porque miren, el tema para mí es muy importante y quiero tratar de avanzar lo más que pueda. Vean esto, pues. El primer significado de Lázaro. Lázaro significa el que Dios ha ayudado. Él lo ha ayudado. Ahora bien, recuérdense que ¿qué día fue? Que hablamos de los dones, el jueves. Hablamos de los dones de ayuda. Amén. Y aquí seguimos hablando de la ayuda de Dios. Y dice, esta palabra ayudado, ¿qué significa? Acción que una persona hace de manera, escuchen esto, desinteresada para otra por aliviarle el trabajo, para que consiga un determinado fin, para paliar o evitar una situación de aprieto o riesgo que la pueda afectar. Entonces vean cuál es el plan, el deseo del Señor al querer ayudarnos. Aunque ustedes y yo, a veces, porque no es siempre, ¿verdad?, seamos mal portados, Dios desea aliviar nuestra carga. Dios desea evitar que pasemos situaciones de aprieto, situaciones de riesgo que nos puedan afectar. Entonces, ¿cuál es el deseo del corazón del Señor? Aunque ustedes y yo estemos atados, que nos pueda sacar Él de cualquier situación de aprieto. Yo no sé si alguna vez ustedes lo han vivido, pero yo sí lo he vivido, en el que uno está en un problema. Miren, por ejemplo, no se compara, pero por poner un ejemplo, ayer estaba cortando yo una tela
para las camas y la corté mal, hermano. Y era la única tela que tenía. Y hoy se llevaron las camas. Entonces cuando yo vi, yo contento ahí, ¿verdad? Que corté y todo, ya yo sabía hacer las camas. Y cuando pongo la tela, me faltaba como un pedazo. ¿Y ahora qué hago? Se empieza la preocupación. ¿Por qué? Porque era la única tela que tenía. Los hermanos viven hasta Naranjo y hoy se tenían que llevar las camas. ¿Qué podía hacer? Y ahora llegó mi esposa. Hágalo así, me dijo. ¿Y cómo creen que yo me sentí? Me sentí enojado porque me fue a ayudar. Me sentí humillado porque me dijo cómo hacer lo que yo no podía hacer. ¿Así creen que me sentí? No, me sentí un gran aliviado, hermano. ¿Por qué? Porque si no, las camas no se hubieran podido entregar hoy. ¿Me di a entender? ¿Les ha pasado algo así? Que ustedes sienten que, ay, Dios mío, ¿ahora qué hago? Y alguien llega con algo tan sencillo, hace esto. Bueno, ese es el plan del Señor. Que en el momento en el que ustedes y yo nos sintamos afligidos, preocupados, atados, cargados, no sé si alguna vez se han llegado a sentir hasta feos. Uy, hoy sí me siento feo. ¿Les ha pasado o no? Ah, no, qué pura belleza, gloria a Dios. Pero yo sí, mis amados hermanos, un día le dije a mi esposa, mira, hoy sí me levanté, pero hoy sí me siento feo, ¿no? Qué raro en mí, ¿va? Porque normalmente le digo a ti, ¿cómo me duele la cara? ¿Y de qué? De ser tan guapo. Bueno, entonces me voy a entender. ¿Sí están conmigo, mis amados hermanos? ¿O todavía están muertos de la risa? De esto se trata, amén, que el Señor, en medio de un momento de dificultad, Él se va a manifestar. Ahora vean esto, pues. Primera de Samuel 7:12. Primera de Samuel 7:12 dice: entonces Samuel tomó una piedra y la colocó entre Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Amén. Cuando ustedes y yo leemos el contexto de esa cita, resulta que el pueblo de Israel estaba peleando contra los filisteos. Entonces, cuando el profeta Samuel dijo esto, no era, como dicen ustedes acá, que todo estuviera pura vida. Estaban en un momento de batalla, estaban en un momento difícil. Entonces él tomó una piedra como señal y dijo: hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Ni un amén. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. ¿De cuántas nos ha sacado, mis amados hermanos? ¿De cuántas nos ha librado? Ebenezer, Lázaro, Él ha ayudado. Y muchas veces el error es que como estamos atados a algo, pensamos que nos salvamos por inteligentes, por pilas, no sé si usan esa palabra acá, por sabios, porque como yo no hay otro. No, no es por eso. Es que hasta el día de hoy Él nos ha ayudado. Pero como no lo vemos literalmente, pensamos que por nuestra inteligencia. Y no, mis amados hermanos, es porque hasta hoy Él nos ha ayudado. Imagínense si Él no nos hubiera ayudado. Les hablo por mí, estoy casi seguro de que quizás estuviera muerto. Porque hubo una etapa en mi vida en la que me empecé a perder, y conforme uno se va perdiendo, la Biblia muestra cómo el pecado se va perfeccionando. Cada vez hace más tonterías, por no decir más estupidez. Conforme más se va apartando del Señor, más tonterías hace uno. ¿Por qué? Porque está más lejos del Señor. Cuando Judas entregó a Jesús, ¿en dónde estaba? ¿Estaba cerca de Él o estaba lejos? Estaba lejos. Amén. El otro significado es asistencia de Dios. Y aquí viene un significado similar al que veíamos el día jueves. La palabra asistencia significa ayuda o auxilio que se presta a una persona. Pero me interesa más el salmo. Vean este salmo, qué hermoso, hermano. Para que nos demos cuenta de que el Señor desea desatarnos en espíritu, en alma y en cuerpo. O sea que la asistencia de Dios no es solamente para un momento. La asistencia de Dios, mis amados hermanos, es para nuestro ser integral. Vean este salmo.
O léanlo, escúchenlo. Salmos 32 y 3. Salmo 32 y 3. Amén. Salmos 32 y 3. Escuchen. Recuerden que estamos hablando de la asistencia de Dios, ayuda o auxilio que se presta a una persona. Y vean lo que el salmista le decía aquí al Señor. Oh Señor, Dios mío, a ti pedí auxilio. A ti pedí auxilio. Y vean, pues aquí está donde les digo, la administración integral de la asistencia de Dios a todos aquellos que, aunque nos ama, que aunque seamos amigos, pero muchas veces podemos estar atados. Y le dice acá, cuando él pidió auxilio, dice que la respuesta de Dios fue, número 1, me sanaste. Si hablamos de sanidad, normalmente, ¿qué es lo que más enferma? El cuerpo. Luego dice, oh Señor, has sacado, lo dice literalmente, mi alma del Seol. Entonces, le sanó el cuerpo. Amén. Le sacó el alma del Seol. Y luego dice, y me has guardado con vida. Esa palabra vida, mis amados hermanos, está íntimamente al soplo de vida que Dios da, al Espíritu que Dios nos dio. Entonces vean qué fue lo que hizo el auxilio, qué es lo que hace la asistencia de Dios en nuestras vidas. Nos sana el cuerpo, salva el alma del Seol y nos guarda la vida, mis amados. Pero no es la vida bios, que es la vida que le da vida al cuerpo, sino es la vida espiritual, la vida Zoe. Vean cómo trabaja Dios. Entonces dice acá, me has guardado con vida para que no descienda al sepulcro. Entonces, mis amados hermanos, yo creo que ustedes y yo, si seguimos aquí vivitos, es porque ese salmo creo que lo hemos vivido. Ha sanado nuestro cuerpo, ha sacado nuestra alma del Seol y ha preservado nuestra vida espiritual. Aunque a veces ustedes y yo no querramos muchito tener intimidad con el Señor, pero miren cómo y qué es lo que Él ha hecho. ¿Acaso no podemos decir que Dios es bueno? Ni un amén. Claro que Dios es bueno. Vean esto pues. Dice acá, ¿dónde estamos? Aquí está, Juan 11:44. Solo voy a leer esto. Jesús les dijo, desatadlo. Ahora vamos a hablar un poquito de ese desatar. Pero antes, miren, es que tengo mucho que hablar todavía, mis amados hermanos. Quiero mencionarles esto, nada más. ¿En dónde es que se forman las ataduras? ¿Por qué es? O sea, ¿qué parte del ser integral se estorba, se afecta para que la persona, si nació siendo libre, ¿por qué resulta siendo atada? Porque como lo hemos hablado en más de alguna oportunidad, yo solo se los he mencionado, no lo hemos hablado, pero cuando hablamos de la palabra cosmogonía, habla de los ciclos en los que Dios creó y nada de lo que Dios creó lo creó malo. Ustedes y yo vemos en el libro de Génesis que cuando Dios creó, dice la Biblia, y vio Dios que lo que había creado era bueno. Alguna vez dice bueno en gran manera. Amén. La Biblia dice de Luzbel, por ejemplo, que cuando Dios lo creó, dice que lo creó siendo un sello de perfección. O sea, cuando Dios creó a Luzbel, ¿cómo lo creó? No lo creó con defectos, no lo creó malo, no lo creó como Satanás, como diablo, no, lo creó como Luzbel. Amén. Pero ¿y por qué se rebeló? Porque se encontró en él la iniquidad. Vean esto, entonces, esto es lo que yo quiero de que ustedes y yo podamos entender, mis amados hermanos. O sea, ¿qué es o cuáles son las puertas en mi ser para que pueda ser atado? Número 1, miren, esto se los tendría que haber dado la otra semana, no hoy, porque es demasiado. Pero se lo voy a dar de una vez, las emociones. Entonces, una de las puertas abiertas para que yo me cubro con la sangre de Cristo, para que nosotros nos cubrimos con la sangre de Cristo, seamos atados, son las emociones. Número 2, otra puerta abierta para que el creyente sea atado es la mente. Y número 3, la voluntad.
Pregunto, vamos a poner un ejemplo de cada una de ellas, bases bíblicas, para que ustedes no vean que yo me lo estoy inventando, que Dios me libre. Pero por una pregunta, ¿qué creen ustedes que hubiera pasado aquel día cuando el Señor Jesús dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pasa de mí este trago amargo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya? Pregunto, ¿qué hubiera pasado si Jesús hace su voluntad? Porque la voluntad de Él está expresando su voluntad y dice: pasa de mí esta copa. En otras palabras, yo no quiero ir a la cruz. Pero ¿qué hubiera pasado si Él hace su voluntad? No va a la cruz. Pero ¿qué más hubiera pasado? Porque hay algo más grande. No somos salvos. Entonces vean, mis amados hermanos, cómo, vamos a decirlo así, Él estaba angustiado a tal punto que la Biblia dice que la angustia era tal que sentía morirse. Pensemos que por la atadura de la angustia, Él hubiera dicho: no, yo no voy, mejor, ¿sabes qué, Padre? Manda a Judas, que Judas muera. ¿Qué pureza hubiera ministrado Judas a nosotros si Judas era un pecador? Entonces, ¿qué hubiera pasado? Vean qué tremendo. Para ustedes y para mí, viéndolo desde el punto que queremos tratar de ministrarlo, una pequeña decisión de no voy hubiera marcado nuestra salvación. Pero Él dijo: pero no se haga lo que yo quiero, que se haga tu voluntad. Y tu voluntad es no solamente que yo muera, sino que todos aquellos por los que mueran sean salvos. Entonces, ¿se dan cuenta cómo, mis amados hermanos, a veces por no rendir la voluntad, las cosas se agrandan? Las cosas son mucho mayores. A veces, mis amados hermanos, es preferible que alguien nos humille a decirle la verdad en la cara. ¿Por qué? Porque los problemas se agrandan y tal vez de quedar en paz terminamos odiándonos. Entonces, que el Señor no permita que nuestras almas estén atadas a nada ni a nadie. Amén. Espero estarme dando a entender, mis amados hermanos, o es por el calor. Ni fu ni fa. Vean pues. Ya empieza la cuenta regresiva. Tengo 23 nada más. 23 minutos. Vamos a hablar de las ataduras. ¿No de eso estaba hablando? Pues digan ustedes. De esa palabra ya hablamos de Lázaro, de que aunque estaba atado, Dios lo ayudó. Amén. Pero ahora vamos a ver esto. Cuando Jesús dice: desatadlo y déjenlo ir. De eso vamos a hablar ahorita. Luego vamos a pasar a poner esos ejemplos, pero hoy seguro no nos va a dar tiempo. Atar. La palabra desatarlo, amén, significa, les voy a mencionar los 6 significados: atar, encadenar, ligar, prender, impedir, y también significa preso. Por lo menos que logre darles estos 6. Vean, número 1, atar. Aquí es donde yo quiero que ustedes y yo, mis amados hermanos, prestemos mucha atención y pues reflexionemos en nuestra vida. Porque ustedes y yo físicamente tenemos libertad de ir a donde querramos. Amén. Esta mañana, si estamos acá, no es porque estemos obligados, es porque rendimos nuestra voluntad y en la libertad de la voluntad que tenemos, pues decidimos venir acá. Amén. Pero bien hubiéramos podido decidir, ¿no? Hoy, o fue ayer, fue a Costa Rica. Ayer fue, ¿va? ¿Cuánto quedaron? Quedamos como amigos, ¿no? Quedamos como amigos. Va. Entonces dice acá que atar, vean esto es mismo. Es que hay tantas cosas. Ya les mencioné en dónde empiezan las ataduras, ¿verdad? ¿Cuál es la puerta? Pero ¿quién creen ustedes que ata? O sea, una cosa es que yo tenga puertas abiertas, pero otra cosa es el que ata. Y el que ata es Satanás. Ahí se los voy a demostrar, porque ahí traigo Biblia para todo. Vamos a ver.
Creo que está acá. Sí, aquí está. ¿Qué significa atar? Vean esto. Dejar sin libertad de movimiento, escuchen esto, o capacidad de acción. Entonces, ¿qué es, según Lucas 13:16, lo que hace Satanás? ¿Qué es lo que busca Satanás? Satanás empieza, mis amados hermanos, que Jehová los reprenda, a trabajar en nuestras emociones. Empieza a trabajar en nuestra mente. Empieza a trabajar en nuestra voluntad. ¿Y qué es lo que empieza a hacer? A quitarnos la libertad de poder movernos, pero también me llama mucho la atención, la capacidad de accionar. O sea, una cosa es que yo me pueda mover, pero otra cosa es que yo tenga la capacidad de accionar, de hacer algo, de tomar una decisión. ¿Amén? ¿Cuántas veces al ser humano le pasa, mis amados hermanos, que quiere hacer algo, le ofrecen algo y lo primero que viene es no puedo? Y tal vez él sabe que sí puede, pero como está atado, dice no puedo. Y luego lo hace, por ejemplo, vamos, una cama. Hace la cama y ahora, ¿qué hay que hacer con la cama si ya la hizo? Venderla, ¿verdad? Primero decía, no puedo hacerla. Lo venció, la hizo y ahora sí puede hacerla. Pero ahora no puedo venderla. Y la vende. Pero ¿por qué hubieron tantos obstáculos? Porque así es como Satanás va minando, mis amados hermanos, nuestras emociones, nuestra mente y nuestra voluntad, de que nos hace creer que no podemos. ¿Y saben qué es lo más triste? Que muchas veces eso es lo que, en base así es como vivimos. Y sí lo creemos. Sí, yo definitivamente creo que no puedo. ¿Saben qué es lo más tremendo con el ser humano, con el creyente? De que le cree más a las mentiras de Satanás que a las verdades de Dios. Por eso la Biblia dice que los pensamientos del corazón del hombre son de continuo hacia el mal. En otras palabras, de todos los pensamientos que la persona pueda tener, la mayoría son malos o negativos. Y muy pocos son buenos e instructivos. O pensamientos que edifiquen. ¿Por qué? Porque hay ataduras. ¿Y en dónde se mira que uno es que la persona pueda estar atada? En las emociones. Amén. En el intelecto, en la forma de pensar, en la mente, en la voluntad. Y repito, ¿y quién es el que hace esto? Dice Lucas, escuchen esto, 13:16. Y esta es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada. ¿Ven qué tremendo? Podemos decir, este o esta es un hijo de Dios. ¿Ven qué tremendo? Hijo de Dios, hija de Abraham, pero atada. Y vean lo que sigue diciendo. Durante 18 largos años. Hace una pregunta. ¿No debería ser liberada de esta ligadura en el día de reposo? Entonces, mis amados hermanos, por eso les decía, aquí es donde ustedes y yo tenemos que empezar a escudriñarnos. ¿No será, mi amado hermano, que lo que tenemos el día de hoy lo hemos logrado porque hemos ido venciendo estas ataduras? Pero ¿no será que lo que tenemos también el día de hoy lo tenemos porque hay algunas ataduras que todavía no me he desatado? Porque vean qué tremendo, dice que la tenía atada durante 18 años, amén. Y hace la pregunta, ¿no debería ser liberada de esta ligadura? Y aquí viene la respuesta o la clave para poder ser libre de las ataduras en el día de reposo. Entonces, uno de los pasos, vamos a decirlo así, de los procesos para empezar, mis amados hermanos, a ser desatados es tener reposo.
Ahora bien, ¿y qué tanto, mis amados hermanos, qué tan rápido ustedes y yo perdemos la paz? ¿Qué tan rápido ustedes y yo perdemos el gozo? ¿Qué tan rápido ustedes y yo nos desanimamos? ¿Qué tan rápido ustedes y yo cobramos aliento y nos levantamos porque hoy sí voy a cambiar? ¿O será que hoy sí voy a cambiar? Mañana no, hoy sí. Ayer no, hoy sí. Pasado mañana no, ayer, hoy sí. Y cuando venimos a sentir, ya tenemos 40 años y no hemos cambiado. Hoy sí, se han pasado 40 años y no he podido cambiar. ¿Por qué? Por la falta de reposo. ¿Me voy dando a entender? Miren qué tremendo. Dice la Biblia, mis amados hermanos, que para que ustedes y yo podamos hacer la guerra, ¿saben qué dice? Que la guerra se hace, como que no cuadra, pero así es, en paz. ¿A quién? Lo voy a decir así, se va a pelear con otro estando en paz. Si cuando uno está en esas, bueno, uno no, ustedes tampoco, ¿no? Los de allá afuera, cuando están en esas de que se quieren dar con el otro, ¿será que está en paz? Ahí está acelerado, está enojado, el corazón y quiere dar. Allá en Guatemala me recuerdo que cuando habían problemas adentro de la escuela, uno estaba pequeño y se enojaban, a la salida te espero. Y a la salida tal vez los que se querían pelear no iban a llegar. Y los que habíamos escuchado, vos, allá te está esperando aquel. Y a la salida dijeron, y a la salida. Y llegaban y se ponían uno frente al otro y se empezaban a maltratar, pero nadie daba. Nadie tiraba el primer golpe. Entonces venía uno y ponía la mano en medio de los dos. El que escupa primero gana. Ya. Caía el escupitajo al otro y se empezaban a dar. Entonces, ¿qué hacía ese? Provocar nada más. Pero la Biblia dice que la guerra se hace en paz. ¿Por qué? Porque cuando uno está todo alterado, cuando uno pierde el reposo, cuando uno quiere desatarse, mis amados hermanos, así a la ligera, uno solito se termina golpeando. Pensemos en una atadura literal. O sea, alguien está amarrado, qué sé yo, y les digo, yo he experimentado lo que es estar encadenado, hermano, pero me zafaba. Uno está encadenado, uno está amarrado y uno quiere soltarse con su propia fuerza. Pero ¿y si el nudo está bien hecho? ¿Quién se va a golpear? Uno mismo. Pero si uno está, dicen allá en Guatemala, la cranea bien. O sea, piensa bien, analiza. Uno se puede soltar y no se lastima. ¿Pero cómo? En paz. Entonces, ¿qué es lo primero que el enemigo va a intentar, mis amados hermanos, para atarnos? Quitarte la paz. Amén. Y si te quita la paz y tú y yo nos enojamos, ¿alguna vez ustedes se han arrepentido de algo que hayan dicho estando enojados? La mayoría de veces. ¿Qué quiere decir eso? Que enojado mejor que se calle. No, pastor, mejor que no me enojen. ¿Me doy a entender, mis amados hermanos? Amén. Entonces, ¿qué es lo que el enemigo va a intentar? De primero, robarte la paz, robarte el gozo, robarte el reposo. Y una vez lo logre, atrasito va la atadura. Escrito está: te ataste con los dichos de tu boca. Solo me quedan 11 ya. Pensé que tenía 23 todavía. Entonces démonos cuenta, mis amados hermanos, ¿quién es el que busca atar? Satanás. Pero si yo soy cristiano, esta era hija de Abraham.
Lázaro no era cualquier persona, era amigo de Dios, era amado por el Señor Jesús, pero estaba atado. Ok, ¿y ahora yo qué soy? ¿Ustedes y yo qué somos? ¿Seremos amados? Somos amados. ¿Amigos del Señor? Somos amigos. ¿Hijos del Señor? Somos hijos. Entonces tenemos los 3 puntos principales para poder ser atados. Reprenda, dijo usted. Pero entonces no pierda el gozo, no pierda la paz. Amén. Busque estar en reposo. Y cuando algo lo altere, la altere y quieras soltar esas palabras que puedan atarlo, recuérdese que la Biblia dice que aún el necio, cuando se queda callado, ese silencio le es contado por sabiduría. Entonces él sigue siendo necio. No es que porque se quedó callado ya es sabio, no, sigue siendo necio. Pero el silencio, el reposo, le es contado por sabiduría. Y 0 ataduras, necio pero sin atadura. ¿Ven qué tremendo? Y yo, hijo de Dios, pero por cualquier cosa pido el gozo, por cualquier cosa pido el reposo. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Número 2, encadenar, atar algo o a alguien con una cadena. Esos significados son los que a mí me gustan, porque gran revelación que dan. Encadenar, atar algo a alguien con una cadena. Pero vean qué dice la Biblia. Marcos 6:17. Esto es tremendo, hermano. ¿Quién otro ata? Herodes. Los Herodes, son 4 Herodes. Agripa, Antipa y no me acuerdo los otros 2 tipos. ¿Qué dice Marcos 6:17? Escúchenme. Porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, pues Herodes se había casado con ella. Aquí Herodes, mis amados hermanos, encadena por varias causas. En el primer punto, ¿cómo puedo sentir yo si estoy atado? Bueno, ¿qué tan rápido pierde el gozo? ¿Qué tan rápido pierde la paz? ¿Qué tan rápido pierde el reposo? En este punto, ¿cómo puedo sentir yo que estoy atado? Hay muchas cosas. Número 1, ¿por qué fue que a Juan le quitaron la cabeza? Porque se los he dicho en más de una oportunidad. Porque Juan, este es Juan el Bautista, debería de haber seguido a Jesús, pero Juan siguió haciendo su voluntad. Entonces, una de las cosas que me puede llevar a mí a estar encadenado, aunque nos cubrimos con la sangre de Cristo, es hacer mi voluntad. ¿Me va a entender? Que muchas veces yo quiero hacer lo que se me pega la regalada gana. Allá en Guatemala hay un dicho que dicen: con su gusto y con su gana, ni su tata ni su nana. O sea, nadie que se meta. ¿Por qué? Porque si él tiene ganas, lo va a hacer. Y después, ¿qué andan haciendo? Buscando al papá, buscando a la mamá porque les fue mal. Entonces, aquí en este primer punto, en este segundo punto, ¿qué es, mis amados hermanos, lo que puede demostrar que estamos atados? Querer hacer nuestra voluntad antes que la voluntad del Señor. Y yo les digo esto, como seres humanos, lamentablemente, nos gusta hacer mucho nuestra voluntad. Y la voluntad del Señor, ¿cuál es? Que día con día ustedes y yo vayamos menguando. Amén. Hoy la profecía hablaba de la santidad. Miren, ustedes y yo sabemos que Dios es bueno. Amén. Pero hay, en esas frases que están escritas en la Biblia, hay atrio, lugar santo y lugar santísimo. Atrio, Dios es bueno. Lugar santo, Dios es santo. Y lugar santísimo, Dios es amor. ¿Por qué les digo esto? Porque yo no puedo aprovecharme de que porque Dios es amor, voy a hacer mi voluntad. Porque la voluntad del Señor, mis amados hermanos, lo dice la Biblia, que la voluntad del Señor, aparte de ser buena, agradable y perfecta, es que ustedes y yo seamos santos. Pregunto, ¿quién
comparado Jesús y Adán, ¿quién tenía más posibilidades de pecar, Jesús o Adán? A Jesús lo mandaron en medio de un mundo perdido. A Adán lo pusieron en un huerto en donde a la única que tenía era a su mujer, a su esposa. ¿Quién tenía más posibilidades de pecar? ¿Y quién pecó? Miren, uno que estaba sellado y cercado, pecó. Y Jesús, que tenía la oportunidad de pecar, no pecó. Entonces, el que peca, peca porque está atado. ¿Y por qué está atado? Porque no quiere rendir su voluntad. Rinde su voluntad al pecado y por eso termina pecando. Pero si yo rindo mi voluntad a lo que Jesús dice, que la voluntad de Jesús es que seamos santos, la tentación va a llegar. La Biblia muestra que Jesús fue tentado en todo. No sé si les he puesto este ejemplo, pero la Biblia dice que encontraron a una mujer en el acto mismo del adulterio. Y que aquella mujer, cuando se la llevaron a Jesús, no iba vestida, hermano. Esa mujer iba tal y como Dios la mandó a la tierra. O sea, Jesús tuvo, con todo respeto lo digo, o sea, al género opuesto, ahí, sin ropa. Pero ¿qué dice la Biblia que él hizo? Dice la Biblia que él se puso a escribir en la tierra. Ya no se quedó viéndola, no se puso a verla. ¿Por qué? Porque él también era hombre. Amén. Entonces se puso a escribir en la tierra y no pecó. La samaritana, ya dijimos, ¿verdad? La samaritana intentó seducirlo y no pudo tampoco. Se enojó a tal punto, mis amados hermanos, que fue a tirar las mesas dentro del templo. ¿Qué harían ustedes que me miran a mí enojado? Y cuando miran, tiro la mesa. Algo me decía el Espíritu que no vayas a la iglesia. Algo me decía el Espíritu. Pero más sin embargo se enojó, pero no pecó. ¿Por qué? Porque dice que lo que hizo, lo hizo por el celo de la casa del Señor. Pero ustedes y yo, ¿por qué actuamos así a veces? Porque nos tocaron, porque nos hicieron, porque me dijeron. Y el celo por la casa del Señor no existe. Bueno, hay muchas cosas más que decir, hermanos, y ya se me fueron los 20, solo me quedan 3. Porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan. O sea, ¿por qué lo envió a prender? Porque Juan siguió predicando en lugar de ser discípulo de Jesús. Miren, Herodes tenía un problema, mis amados hermanos, y era que Herodes tenía problema con los ojos. ¿Por qué lo mandaron a encarcelar? ¿Por qué mandaron a encarcelar a Juan? Porque dice la Biblia de que Herodes, ahí lo acabamos de leer, se casó con una mujer que se llamaba Herodías, que era esposa de su hermano. O sea, imagínense qué tremendo, le quitó la esposa al hermano y se casó con ella. Esta mujer Herodías tenía una hija que se llamaba Salomé, y por lo visto todo se le ve. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Salomé le hizo un baile a Herodes. ¿Se imaginan ustedes qué tipo de baile le habrá hecho? Salomé todo se le ve. O sea, más de algo se le vio, y dice la Biblia que el baile que Salomé le hizo a Herodes le agradó tanto, o sea, le llenó tanto el alma, que le dijo: lo que me pidas te voy a dar. Y Salomé, movida, convencida por Herodías, la mamá, le dijo: pídele la cabeza de Juan el Bautista. O sea, ¿por qué terminaron matando a Juan el Bautista? Por lo que Herodes vio. ¿Me doy a entender? Espero que me entiendan esto. Y yo me he dado cuenta, hermanos, que aquí en Costa Rica hay muchas Salomé. ¿Cómo así, pastor? O sea, que todos se les ve. Por todos lados donde uno va, va Salomé. Todos se les ve. Entonces,
¿Qué puede demostrar o causar una atadura en el alma del creyente? Lo que ve. Salomé también, pastor, también. Entonces, pues, bien, hablar de esta atadura de Herodes, ahí solo estoy mencionando dos, pero hay muchas más, solo ahí, en Marcos 6, 17. Hay muchas más cosas que pueden atar el alma. Ahora, mis amados hermanos, ya se me fue el tiempo. Salvados por la campana. ¿Qué vemos? ¿Para qué utilizamos nuestros ojos? Mira, ahí está mi esposa. ¿Quién mejor que ella que pueda dar testimonio? Pero a mí es raro, extraño que me vayan a ver. Aquí le dicen el tele. Yo siento extraño decir el tele, porque ya le decimos la tele. Pero bueno, el tele o la tele. Pero es raro que me vayan a ver a mí encendiendo esa cosa. Yo sentarme a ver el o la tele, no puedo, a menos que sea con ellos, que vamos a una película, pero yo ir a hacer eso, no puedo. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? Yo no sé si no lo sienten, pero más o menos ¿cuánto tarda una película? Casi 2 horas. ¿Cuánto tarda un partido de fútbol? 2 horas. Casi 2 horas también, ¿va? ¿Cuánto tarda? Pues yo sé que ustedes no miran novelas, ¿verdad? Pero sí miran series, ¿va? Ahí está. Es lo mismo, hermano. ¿Cuánto tiempo de vida estoy desperdiciando ahí, mis amados hermanos? Se callados se quedaron, hermano. Y por lo que uno ve, pueden entrar las ataduras. No estoy diciendo que no vean. Si quieren ver, vean, ¿por qué no? Si van a ir al cine, vayan, ahí invitan. Amén. Se acabaron los amenes, qué serios se pusieron. Entonces, mis amados hermanos, por ahí pueden entrar. Conocí a una persona que me dijo: mire, pastor, yo me he visto todas las series de Netflix. Yo dije: no le creo. Yo sí en mí, no. Ya vi todas las de los narcos, me dijo. Santo Dios, dije: ¿qué mira este? Vi una de zombies y al principio no me gustó, pero luego la vi y la volví a ver. Y hay una serie, me mencionó, pero no sé cuál es, que ya la vi, ya la volví a ver y tengo ganas de volver a verla. Y yo, ¿y cuántos capítulos tiene, hermano? Son como 150, pastor, pero mira qué buena. Ay, Dios mío, ya deseaba yo bajarme de ese carro, hermano. 150 capítulos. No sé cuánto tendrá un capítulo. ¡Santo Dios! 1 hora, 150 horas. Y si ya la vio 2 veces, 300. Y tiene ganas de verla una tercera vez, 450 horas. Ay, no, vamos a agarrar 1 hora más para predicar. ¿Se dan cuenta, mis amados, cómo se nos va yendo la vida? 19 días. 19 días. Santo Dios. ¿Qué harían ustedes 19 días sin salario? Que guarde. Dios me guarde. Imagínense, mis amados hermanos, es demasiado. No estoy diciendo que no, ¿verdad? Quieren ver una, vean, ¿por qué no? Pero también con equilibrio, mis amados hermanos. Amén. Por ejemplo, si el capítulo tarda 1 hora, ¿cuánto tiempo deberíamos orar? Para empatar, por lo menos. 1 hora por lo menos, ¿va? Pero para orar no tengo tiempo, pastor. Es que la serie yo la miro ya cuando estoy ahí cansadito, de noche, tranquilo. ¿Por qué no ora? Porque es el tiempo de la serie, pastor. ¿Y la oración? Ya cuando me duerma ahí oro. Bueno, espero no estar dando en la llaga a nadie, mis amados hermanos, sino a todos. No solo a uno, sino a todos. Tengo que terminar, mis amados hermanos. Ya se me fue el tiempo. Aquí hay muchas cosas más. Por ejemplo, solo le voy a mencionar. ¿Qué otra cosa ata el alma? Los pecados sexuales.
Porque Herodes estaba casado con una mujer que no era su mujer. Imagínense, nos cubrimos con la sangre de Cristo, pero ¿qué mentalidad podría haber tenido Herodes? Y la esposa de Herodes, que le permite y el otro pide que la hija le baile. ¿Qué mentalidad tenía esa mujer, Herodías? ¿Qué mentalidad tenía Herodes que permitió que le bailara su hijastra prácticamente? Su hija. Definitivamente era una mentalidad perversa, ¿no? Entonces, mucho cuidado, mis amados hermanos, con los problemas de índole sexual. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que hay muchos pecados, pero solo hay uno que atenta contra el propio cuerpo de uno y el cuerpo de Cristo, y es el pecado sexual. El pecado sexual, mis amados hermanos, llega un punto, llega un momento en el que por la persona ya no se puede solamente orar para que sea libre, sino él o ella tiene que agarrar esos problemas y traerlos y entregarlos. ¿Por qué? Con todo respeto lo digo, porque cuando Dios, claramente lo dice Génesis, creó varón y hembra. Y con todo respeto, pero ¿en qué se echa de ver? Cuando un niño nace, ¿qué es lo que le da al doctor la seguridad de decir es varón? ¿Sí o no? Por ejemplo, cuando nació una de mis hermanas, sacó la cabecita y el doctor dijo es varón, solo viéndole la cabecita. Pero cuando la sacó, dijo, no, es nena, dijo, pero esta va a ser bien varonil, dijo. ¿Sí? Imagínense, o sea, él vio la cabecita y por la posición, no sé si sale en boca arriba o boca abajo, la cosa es que dijo que los varones así nacen. Y yo bendigo a mi hermana, pero mi hermana es mi hermana, es mujer. Pero cuando fue creciendo, los mismos zapatos que le compraban a mi hermano le gustaban a ella y se los ponía, esos tractorones. O sea, sí, se vio de que sí, era una mujer, pero sobre todo en la infancia tenía muchos rasgos de varón por la forma en la que había nacido. Pero ¿qué le dio la seguridad al doctor? Hasta que le vio los genitales. No, es una nena. Entonces, por la cabeza no se identifica. ¿Por qué le digo esto? Varón y hembra los crió. Adán y Eva, no Adán y Esteban. No, varón y hembra. Amén. Entonces, mis amados hermanos, ustedes y yo, consagrémonos al Señor. Porque a como está el mundo el día de hoy, y con este termino, los ojitos, ese par de ojitos lindos y hechiceros, dijo alguien por ahí, son los que por ahí pueden entrar muchas ataduras. Y la Biblia muestra en Mateo capítulo 6 que los ojos son las ventanas o las puertas abiertas para entrar al alma directamente. Y es en el alma, es por el alma, mejor dicho, por la cual ustedes y yo estamos en este lugar, para que esa almita nuestra sea salva. Amén, amén, amén y amén. Démosle una fuerte ofrenda de palmas a nuestro buen Dios, mis amados hermanos. Tengo que terminar.